qué es y qué no es. Primer diccionario de términos agronómicos relacionados con la agricultura sustentable. Desde la mirada muy particular de Carlos Abecassi. Hola, mi querida biodiversidad. Vamos a hablar del término quinto de el qué es y qué no es. En este caso, vamos a trabajar sobre una palabra que en general, a ver, no se conoce demasiado y muchas veces se confunde, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante. La palabra es alelopatía y según Wikipedia, dice que es la capacidad que tienen los seres vivos de inhibir el desarrollo de otro ser vivo a través de ciertas sustancias o estrategias. ¿Mm? Em, a ver, acá vamos a hablar de las plantas básicamente, pero no necesariamente eh, está atribuido solo a las plantas. Lo que pasa es que en el caso de las plantas hay una diferencia importante respecto de otros seres vivos. ¿Cuál es la diferencia? Que la planta no camina. Entonces, la naturaleza le dio la posibilidad a las plantas de que, a pesar de que no se puedan trasladar de un lugar al otro, puedan tener formas de, a ver, no sé si la palabra es defenderse. Nosotros los humanos tendemos a pensar como humanos, pero la naturaleza no piensa como humanos. ¿Mm? La naturaleza es bastante más amplia de mente, entre comillas, que nosotros. Entonces, ¿qué hacen estas plantas? Segregan a través de sus raíces generalmente, aunque no solamente, pero a través de sus raíces, segregan ciertas sustancias o gases o lo que sea que evitan que otra planta, que evidentemente le pueda llegar a competir de alguna manera y que ella no pueda crecer, eh, y entonces segrega sustancias que hacen que no pueda nacer directamente la semilla. Eh, entonces, por el efecto inverso, ¿qué significa esto? Que las plantas que no hayan podido nacer, o sea, las semillas que no hayan podido germinar en un lugar, de alguna manera eh, significa que eh, no eran las correspondientes a ese ecosistema, porque todo tiende al equilibrio, todo, o sea, la naturaleza tiende al equilibrio permanentemente. Entonces, si hay varias plantas de distintas especies que están una al lado de la otra, conviviendo, quiere decir que una de dos, o entre ellas no hay algún tipo de afectación. ¿Mm? O sea, no son neutras en todo caso, no tienen impacto, no pueden convivir sin molestarse, o al revés, tienen la capacidad de sinergizarse. O sea, yo no voy a estar con una persona al lado mío, o a mi lado, mejor dicho, no está bien al lado mío, a mi lado, mm, que me haga daño, salvo que yo sea masoquista. Entonces, de alguna manera, la planta hace lo mismo, no está conviviendo con alguien que hace daño. Entonces, si está, significa que o no, no se hacen daño entre ellas o son sinérgicas. ¿Qué quiere decir? Que una le da lo que necesita y viceversa. Una especie de simbiosis, se podría decir. Si bien en algún caso puede haber una simbiosis que sean indispensables para poder desarrollarse
ambas especies, o no necesariamente tienen que ser simbióticas, pueden ser simplemente comensales, puede haber distintos tipos de relacionamiento. Se podría decir que en esos casos eh, hay una alelopatía positiva, si se quiere. Uno podría decir, bueno, hay alelopatías negativas, alelopatías neutras y alelopatías eh, positivas. No es exactamente el término, pero simplemente para hacer una especie de juego de palabras, nada más. Entonces, lo que hay que entender es que es muy importante esto para la naturaleza, porque es lo que termina de alguna manera gestando cada ecosistema. Cada ecosistema se va gestando en función de estas relaciones positivas, neutras y negativas, y así se van creando, ¿no?, esos ecosistemas que son la base de la subsistencia del planeta. O sea, esa famosa biodiversidad que estamos hablando siempre, bueno, aquí queda totalmente claro y expresado esa relevancia. Así que eh, entendamos esto, porque muchas veces confundimos creyendo que hay plantas malezas, ¿no? O sea, como si fueran malas. No tiene nada que ver con malo ni bueno. Eso es una cuestión humana nada más. Nosotros eh, pensamos en esa función de bueno y malo, que no tiene nada que ver, no existe eso. Es un error conceptual, porque cuando pensamos que es malo, entonces ya automáticamente todo lo que viene después, o sea, todas las acciones que tomemos ya están erradas, porque estamos partiendo de una premisa falsa. Así que creo que es importante. Esto que están viendo detrás de los cuadros es alguien que se tomó el trabajo de estudiar todas estas hortalizas o verduras, qué pasa cuando se juntan, ¿no? Por ejemplo, alcachofa con alcachofa, aquí eh, no hay ningún problema. Ahora, cuando juntamos alcachofa con berenjena en un mismo cultivo, en este caso, al ser blanco, está diciendo que hay una relación neutra. Quiere decir que no habría problema en ponerlas, pero no hay ni rechazo ni sinergia. En cambio aquí, por ejemplo, a ver, la patata con la alcachofa están en rojo, esto quiere decir que no son compatibles, quiere decir que hay alelopatía, en este caso puede ser negativa, donde las dos no se llevan bien. No habría que ponerlas juntas, y así sucesivamente. ¿Mm? Así que bueno, dejamos aquí y pasaremos al término número 6. Si querés seguir conociendo más conceptos de qué es y qué no es, hace clic en este botón y vas a encontrarlo.